martes 16 de noviembre del 2021 damos inicio con la asignatura de matemáticas, siendo la actividad número 3 de la semana 28 de la agenda con adaptaciones curriculares. El tema que vamos a ver el día de hoy es perímetro y área de polígonos. Aquí se nos ha ido una M, perímetro y área de polígonos. Vamos a recordar siempre, si el polígono es irregular, recuerden que el irregular tiene sus formas desiguales, ¿sí? ¿Qué debemos hacer? Se suman las medidas de todos sus lados. Miren, aquí mide 2, acá mide 3. Voy sumando 2 más 3, 5. Luego aquí mide 0,5. Entonces 2 más 3, 5, más 0,5, 5,50. Más 4 centímetros, 9,50. Más 1,50, 10, 11, ¿no? Y aquí vemos, está perímetro, la P significa perímetro, es igual a 2 centímetros más 3 centímetros más 0,5 centímetros más 4 centímetros más 1,5 centímetros, que nos da un total de 11 centímetros y ese es el perímetro de este polígono irregular. Ahora vamos a recordar también, esta es la clasificación de los polígonos según el número de sus lados. Si tiene 3 lados se llama triángulo. Hexágono si tiene 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Decágono si tiene 10 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 más 5, 10. Y docecágono cuando tiene 12 lados. Ahora vamos a observar, no deben escribir esto en su portafolio, solo vamos a observar y vamos a analizar, es decir, vamos a pensar sobre esta información que nos presenta. Nos dice, el perímetro de un polígono regular es igual al producto de la medida del lado por el número de sus lados. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. El perímetro del polígono, ¿no? Aquí tenemos, recuerden que cuando es un polígono irregular, todos sus lados miden desigual, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Sumar. Pero en cambio en los polígonos regulares, como todos tienen la misma medida, simplemente es igual al producto. ¿Qué es el producto? el resultado de esa multiplicación. Entonces simplemente ponemos la P de perímetro igual N, ¿sí?, que es el número de veces de lados que tiene, ¿no? El número de veces por el que se va a multiplicar. Y aquí el lado, cuánto mide cada lado. Entonces tenemos aquí nuevamente, bajamos en la siguiente línea, ponemos perímetro igual y vamos a reemplazar esta fórmula, ¿no? Porque para el perímetro de un polígono regular, la fórmula es perímetro es igual al producto de la medida del lado por el número de lados, ¿no? Aquí está el número de lados y aquí está la medida del lado. Y entonces ponemos aquí 5 porque este es un pentágono. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 lados. Entonces, como tiene 5 lados, voy a ubicar el número 5, el número de lados. ¿Sí ven? La N es del número de lados. Y el puntito que significa por, la multiplicación, ¿por cuánto? 5 veces tengo que multiplicar ¿cuánto? ¿Cuánto mide cada uno? Obviamente, como es un polígono regular, todos sus lados son iguales. Si este mide 2, quiere decir que todos miden 2. Entonces multiplico 5, que son los lados, 5 lados que hay. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto se multiplica? ¿Cuántos lados? ¿Cuánto mide cada lado? 2, por 2 centímetros. Y tengo perímetro es igual a 5 por 2, 10 centímetros, ¿no? Y ya tenemos pues la respuesta. Miren qué fácil ha sido el perímetro del polígono regular y del polígono irregular. Ahora vamos a ver cómo se obtiene el área de un polígono regular. Es igual al producto, es decir, nuevamente vemos una multiplicación de su perímetro, es decir, de sus lados, ¿no? ¿Por qué? Por el apotema. Recuerden que ya vimos la semana pasada los elementos
de los polígonos. Y esta parte que estaba aquí en medio, se recuerdan, esta línea de aquí a acá se llama apotema, ¿ya? Y eso tiene que estar dividido entre 2, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí está la fórmula. ¿Cuál es la fórmula para encontrar el área de un polígono regular? Es la siguiente. A es igual, el área es igual a P, el perímetro, por ¿qué? Por el apotema, y todo eso está dividido para 2. Vamos a calcular guiándonos en este ejemplo. Calcular el área del polígono. Este es un hexágono. Si es hexágono, quiere decir que tiene 6 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Aparentemente, pues, como se ve, tiene todas sus medidas iguales, por tanto es un polígono regular. Este polígono regular mide 32 centímetros cada lado y su apotema mide 27,71. Entonces vamos a reemplazar a la fórmula, ¿no? Aquí tengo que buscar qué nos dice su perímetro. Vamos a buscar el perímetro de aquí. ¿Qué se hacía para encontrar el perímetro? Recuerden, acá estaba la fórmula, ¿ah? El número de veces de lados que hay y la medida de lado. Entonces, si es un hexágono, quiere decir que 6 mide 6, son 6 lados, perdón. ¿Y cuánto es la medida de cada uno? 32. Entonces, 6 veces se va a sumar 32. 32, 32, 32, 32, 32. Para no hacer esa suma, porque sabemos que la multiplicación es una suma abreviada, multiplicamos 6 por 32, que es la medida de cada lado, me da 192 centímetros. Entonces yo ya he obtenido el perímetro de este polígono, ¿sí? Vamos a repetir. Perímetro es igual al número de lados con la medida de cada lado. Perímetro igual, ¿cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por, ¿cuánto? ¿Cuánto mide cada lado? La medida de lado, 32. 32 igual 192. Ese es el perímetro de este hexágono. Ahora, como quiero el área, hago la fórmula. Área es igual a perímetro por apotema dividido para 2. Entonces, voy aquí, área es igual a perímetro por, aquí está abreviado nada más, AP, que es apotema dividido para 2. Vamos a reemplazar la fórmula. Área es igual a, ¿cuánto era del perímetro que yo tenía? 192. Ubico 192 por, ¿cuánto es el apotema? 27,71. Ubico y divido para 2. Antes de dividir, yo necesito hacer esta multiplicación, lo que está superior, ¿sí? Entonces multiplico 192 por 27,71. Pueden hacerlo en calculadora ya, puesto que ahora no estamos viendo el tema de multiplicaciones, sino más bien de área. ¿Ya? Y nos sale 5.320,32. Ese producto lo ubicamos sobre 2. ¿Por qué? Porque la fórmula me indica que yo tengo que dividir. Y ahora divido, eso que está ahí, divido para 2. Vamos a dividir para 2. Y me sale 2.660,16 centímetros cuadrados. ¿Sí? Porque el área siempre se escribe así, al cuadrado, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en cambio en el perímetro no. ¿Sí? Ahora sí, vamos a realizar esta actividad. Calcula el perímetro de los polígonos, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hacerlo, como esta es una agenda adaptada, pues es de tan solo un polígono, ¿no? A ver, aquí tendremos que aplicar esta fórmula. Podré yo multiplicar el número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por la medida de lado. Podré aplicar esta fórmula, 6, el número de lados, hay 6 lados, por la medida del lado, 6 por 20, y me sale el resultado. Pues no. ¿Saben por qué? Porque este polígono es irregular. Acuérdense que el polígono regular es solo el que tiene las medidas iguales.
Y los que tienen las medidas desiguales, como el que está acá arriba, ¿sí?, es un polígono irregular, ¿sí? Yo no podría hacer esa multiplicación por 20. ¿Por qué? Porque quiere decir que los 6 lados miden 20. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque los 6 lados miden 20. No, este mide 18, este mide 14, este mide 11, este mide 5, este mide 13. Entonces, no se puede realizar la fórmula de este perímetro porque esta fórmula es solamente para los polígonos que son regulares, los que tienen las mismas medidas de sus lados, ¿sí? Aquí lo que yo simplemente tengo que hacer cuando es un polígono irregular, debo sumar cada uno de sus lados y eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí tengo la P de perímetro y voy sumando el primer lado, 20 metros, más, voy por acá, 18,8 metros, 8 metros, más 14,46 metros, más 13 metros, más 5 metros, más 11,2 metros, va a hacer un espacio para que no se me vayan a confundir. Y ahora voy a sumar, lo voy a hacer en esta calculadora porque aquí se me dificulta sumar decimales en Word. 20 más 18,80 más 14,46 más 13 más 5 más 11,2 igual 82,46. Vuelvo a poner la P de perímetro mayúscula, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado que me dio? 82,46. 82,46 metros, ¿sí? Va con minúscula siempre. Ese es el perímetro. No va al cuadrado porque es perímetro, solo el área va al cuadrado, ¿sí? Y así hemos concluido la respuesta de la actividad del día de hoy, de matemática, ¿sí? Así les debe de quedar para que puedan ir corroborando sus resultados. Lo voy a dejar aquí. Ahora tenemos el producto del proyecto número 6, que es en el que estamos. Vamos a realizar la segunda parte. El estudiante va a buscar una lámina de plástico transparente, puede ser de la botella, ¿sí?, o de un vaso descartable o cualquier otro material similar, ¿sí? Y va con la ayuda de un marcador que sea borrable y el molde. Recuerde que usted la semana pasada hizo una piecita de esta que medía 6 centímetros, 4,5 de lado y 1 centímetro en la parte de abajo, que prácticamente es un polígono irregular, ¿no es cierto? Ese polígono irregular, ¿sí?, lo vamos a utilizar ahora, porque ese es el molde que hicimos la semana pasada, ¿sí? Ahora, con ese molde usted va a sacar, ¿cuántas piezas? ¿Cuántas réplicas le pide? 4, ¿no? 4 réplicas. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Esas 4 réplicas tienen que ser ¿de qué? Del vaso descartable, de lo que sea una laminita de plástico, ¿sí? Que sea durita, tiene que ser durita, porque vamos a realizar algo como esto. Déjenme ver si por aquí lo tengo. Ay, no, no está aquí. No está aquí. Miren, aquí hay algunos, miren, esto de plástico, ¿sí ven? Esto de plastiquito, ¿ves? ¿Sí ven? Aquí están las piezas ya todas cortadas, ¿sí?
pero como les digo, pueden utilizar de una botella plástica, pueden utilizar, acá hay otro, miren, ¿ve? ¿Sí ven? Pero ustedes el día de hoy no lo van a unir. Yo no quería mostrarles esto porque luego se me adelantan y luego hacen las cosas como no eran. Entonces no, hoy día no tienen que unir estas partes, solo tienen que recortarlas. Listo, ahora que ya les he indicado, ¿sí?, que con ese molde que hicieron la semana pasada van a tener que hacer asimismo medir con ese moldecito sobre algo que sea plástico, puede ser de una botella plástica, puede ser de un vaso plástico, ¿sí?, pero que sea como tipo lámina, que sea algo delgado, ¿sí? Ahí va a poner el molde, le va a pasar con un marcador y luego lo va a recortar con una tijera. ¿Cuántos debe de hacer de esos? 4, ¿no? Entonces miren, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tiene que quedarle así. Una vez que ya le queden así, no hace más nada, eso de ahí lo va a guardar, lo va a tener ahí guardadito para la semana que viene. Y es así pues como concluimos nuestro día de hoy, deseándoles que sean muy felices y que todo les vaya muy bien. Muchas gracias.